Sean todos bienvenidos a un podcast más de Proyecto Ser. Mi nombre es Pedro de Israel y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Su nombre es Alejandro García. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Pedro, gracias por la invitación. Hombre, un gusto tenerte aquí. Alex es psicoterapeuta gestal, tiene conocimientos en muchas otras técnicas, constelaciones familiares, procesos psicocorporales, bioenergía, arteterapia. Tiene un doctorado también en psicoterapias existenciales. En fin, es una persona que en el tema de terapia, pues, tiene mucho conocimiento y, por supuesto, experiencia. Y pues bueno, ya desde hace tiempo quería hacer una plática contigo en este proyecto. Y pues bueno, ya se hizo. Muchas gracias por estar aquí. Pues Alex. gracias por la invitación y saludos a tu gente que nos acompaña. Ok, perfecto. Vamos a ver por qué camino nos lleva la conversación. Sí, exacto. Ustedes no están para saberlo, pero esta conversación pues ha arrancado, ya se ha tenido que detener por situaciones técnicas, pero pues bueno, confío que es parte del proceso mismo, de la experiencia misma de vida. Es como la vida. Exacto. Arrancamos, paramos, frenamos, nos tropezamos y retomamos el camino. Exactamente. En la medida de nuestras posibilidades. En este tema de terapia, el tema de terapia se ha puesto muy de moda en estos tiempos. Pareciera que la gente lo considera ya de manera muy seria cuando tiene algún conflicto, una situación. Antes era ir a echarse el café con las amigas, ir a echarse la cheve, la cerveza con el amigo, en fin, y platicar algunas cosas. Era como la manera de desahogarse. Ahora hay esta apertura, esta amplitud para acercarse a profesionales, a psicólogos, a terapeutas y poder tener una ayuda profesional dirigida con un método. Pero déjame interrumpirte. A ver, échame. Los terapeutas no estamos para quitarle la chamba a las amigas en el café ni a los amigos con las cervezas. Eso manténganlo, por favor. Bienvenidos a los espacios de crecimiento, pero no estamos haciendo esa competencia. Perfecto. Es otro nutriente diferente para el alma. ¿De qué forma? Nada más para... Bueno, es que yo creo que tener un buen círculo de amigos, tener espacios de convivencia, de conversación, de encuentro, son indispensables para cualquier corazón. Y a veces los procesos terapéuticos no son tan gozosos como los encuentros con los amigos. Este proceso de la psicoterapia es maravilloso. La mayoría de la gente llega compartiendo su experiencia maravillosa de haber estado en proceso terapéutico, pero no es risas y apapachos. A veces estar en proceso terapéutico es meterte a las partes oscuras del propio ser, es recibir confrontaciones, es echar la mirada a las partes que te cuesta más trabajo ver. Es una chambita ardua, la más de las veces, cuyo resultado es gratificante. Pero el proceso no siempre lo es bonito. Ok. Está bien que lo menciones, fíjate, porque yo tenía esa creencia de no perder el tiempo con andar contando el drama, ¿no? De las historias personales. Ya. Siempre hace falta que alguien te diga, no, el que está mal es el otro y tú tienes la razón. Sí. Y vente, yo te abrazo y te apapacho y tú estás bien, amiga. Sí hace falta que tener ese cuidadito del alma. El proceso terapéutico no es tan apapachador. Uh-huh. El proceso terapéutico suele ser más confrontador. Sea la técnica que sea, te va a llevar a lugares en los que no estás habituado a meterte. Entonces, no se suple. Sigue teniendo tus amistades, sigue contando con tus amistades, sigue abriéndote con tus amistades. El proceso terapéutico es un recurso que te va a dar compañía en la exploración de territorios que te ha costado trabajo explorar. Y a veces los amigos no saben ir a esos territorios. Entonces no se suplen, se complementan. Ok, está muy bien que lo menciones y lo dejes muy claro. Vamos, ya leo tu formación, los conocimientos que tienes, Alejandro.
cuando una persona te dice a qué te dedicas, con todo este bagaje, con toda esta serie de conocimientos, me imagino que dices que eres psicoterapeuta. Y cuando te preguntan, ¿y todo eso que estudiaste qué? ¿No? O sea, ese asunto de las constelaciones familiares, que también se ha puesto relativamente de moda, ese tema de lo psicocorporal, bioenergía no es algo medio esotérico. O sea, ¿cómo toda esta serie de conocimientos que has adquirido lo puede entender una persona que se pueda acercar, por ejemplo, a ti o a un psicoterapeuta que también, pues vamos, se haya formado en otras áreas? Híjole, a lo mejor no es muy adecuado lo que te voy a comentar. A ver. No voy a hacer muy buena publicidad, pero en realidad mi búsqueda de conocimiento es mi propia búsqueda interior. Okay. Y he encontrado en el aprender y en el estudiar caminos hacia mi interior, y por eso lo sigo explorando y lo sigo buscando. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo hacértelo? ¿Cómo transmitírtelo? En realidad no es busca a alguien que haya estudiado mucho. En realidad es busca a alguien con quien te sientas cómodo y que tenga una formación para acompañarte. Pero no es como entre más estudio, más te va a acompañar y más profundamente vas a llegar a lugares. Ese es un trabajo que te toca a ti. Yo creo que las rutas que he seguido de conocimiento responden más a mi sed de saber. A mí me ha fascinado la exploración de mí mismo y de los otros. Yo digo que soy un explorador del mundo interno y me ha gustado tanto como viajar y conocer otras ciudades. Y eso es lo que me ha llevado no solo a las formaciones que tú dices, sino a otras muchas que ya pasé. Algunas sí esotéricas, algunas sí transpersonales, muchas otras muy académicas, muy científicas, muy metodológicas. Y yo me siento más cómodo en esos territorios en los que avanzamos con un proceso metodológico más académico y más científico. Porque me queda muy claro que la ciencia es un recurso que los seres humanos hemos inventado cuando descubrimos que a veces pensamos cosas que no son ciertas. La ciencia es el recurso que desarrollamos cuando descubrimos que por siglos y siglos a alguien se le ocurrió que el mundo viajaba al lomo de una tortuga y vivimos como si eso fuera solo por la ocurrencia de alguien, ¿no? El método científico nos ha permitido validar, revisar y comprobar que lo que vamos aprendiendo y que lo que vamos pensando es más apegado a la realidad. Entonces a mí me ha gustado más mantenerme en el lado todavía científico de las psicoterapias. Pero también me he echado mis caminos y me he echado mis exploraciones a vidas pasadas y terapias vibracionales y cromoterapias y esas cosas, ¿no? Me siento más cómodo en estos territorios más asentados donde vamos dando pasos más seguros. Y conste que la Gestalt es de estas corrientes teóricas que no son enfoques, que no son herramientas, son corrientes teóricas que han sido acusadas de temerarias en algunos pasos que se atrevieron a dar por otras escuelas y por otras corrientes teóricas más objetivas en sus metodologías. Pero yo sí me siento cómodo cuando lo que estamos haciendo es un aprendizaje formal y sistemático. Y lo que estamos haciendo en la terapia gestal, que es una terapia que yo defiendo y promuevo mucho, tiene fundamento y tiene sustento, tanto filosófico como científico como metodológico. Y me encanta expresarlo así, porque luego hay quien dice, no, pues eso es medio chamanismo. Y yo considero que en el chamanismo hay mucha sabiduría y mucho conocimiento. Pero hay poca revisión de la veracidad y de la validez de sus procesos. Y eso es algo que me ha gustado como validar. Creo que ya me estoy saliendo un poco del tema. No, está bien, y justo te iba a preguntar para seguir encaminando lo que has comentado. Me gustaría que explicaras qué es la terapia gestal. Al final del día es el enfoque. Hay varios enfoques para dar terapia. Las personas dirán, ¿cómo? No nada más es ir a un psicólogo y ya. O sea, aparte tengo que ver cuál.
qué tipo de, no. Entonces, hablamos de gestal. ¿Qué es esto de la terapia gestal? ¿De qué trata? Primero, para facilitar la decisión a las personas, yo digo sí. Nada más sábete si tienen necesidad de terapia o no. ¿Cuál es el que te va a servir? Con el que te acomodes, el que te dé resultado y con quien te sientas cómodo y avanzando en tu proceso. Y yo no digo que hay unos que sí sirven y otros que no. Porque uno de mis mayores crecimientos personales y una de mis mayores adquisiciones de sabiduría los adquirí platicando con el jardinero de la casa de mis abuelos. No es cuestión de quién estudió qué. Y no te toca como paciente decidir cuál enfoque y cuál método. Es como ir al médico y decidir, pero voy al médico que recete medicamentos de esta marca, ¿no? No, eso no te toca. Ya. Eso no te toca. Tú buscas, si con la persona que estás acompañando te haces un vínculo y te lleva por un camino de crecimiento, ese es el camino. Esto no significa que no haya diferentes pasos y diferentes avances en las diferentes corrientes teóricas. La psicoterapia y la psicología misma han evolucionado a través de su historia en diferentes etapas. Y me gusta platicarlos así para decir qué es la Gestalt. Ok. Cuando la psicología apareció como ciencia, lo más que nos alcanzaba era para estudiar lo observable desde afuera, la conducta de los seres humanos. Aquello que yo desde afuera podía ver de ti era lo que hacías. Y eso dio pie a toda una corriente teórica que se llama el conductismo, que observa lo medible, cuantificable y reproducible de tu comportamiento. Solo lo que afuera puedo ver y no lo que pasa adentro. Hay una segunda etapa de la psicoterapia es muy importante que reconoce que no, en el estudio del ser humano y en el acompañamiento personal, lo importante ocurre dentro. Y la primera aproximación fue la psicoanalítica, que decía, lo que ocurre en tu mente es lo que nos interesa saber. Sobre todo lo que no sabes de tu propia mente, esta parte inconsciente, es la aportación del psicoanálisis, ¿no? Hay un aparato psíquico cuyas partes, unas son visibles y otras no. Y nuestra tarea es hacer visible lo que no era visible, consciente lo que no era consciente. Y esta es una etapa muy importante del avance en las psicoterapias porque nos dejó ir hacia el interior de los seres humanos. Luego vienen los humanismos que dicen, no basta con estudiar la mente, también las interacciones, la cultura, la historia de las personas, nos importa conocerla, es decir, verte de una manera mucho más total. Entonces, todos los humanismos lo que estudian es la persona que eres. Entre los humanismos, una de las corrientes hoy más fuertes es la terapia gestal, que no se enfoca en el estudio de la persona exclusivamente, sino toma el interés por una parte de la persona, que es lo que denominamos en gestal el ser auténtico. Porque reconocemos que en tu vida cotidiana no siempre eres quien eres. Muy buena parte de tu tiempo estás cumpliendo roles, haciendo funciones, haciendo lo que te toca hacer, lo que corresponde en la situación o por lo que te pagan por hacer, pero no eres tú auténticamente. En la terapia gestal nos interesamos por la verdad interior profunda, la búsqueda del ser auténtico. Y esa es la particularidad de la terapia gestal. No nos interesamos tanto cuando estás de jefe, cuando estás de empleado, cuando estás de hijo, cuando estás de mamá, cuando estás de esposa. Esos son roles aprendidos y que además la cultura te regula. Nos interesamos por la vivencia profunda de a qué te supo existir, qué sabor te está dejando estar pasando por este mundo. Y esa es la parte que exploramos en la terapia gestal. Luego hay otra corriente muy importante, la cuarta escuela de las terapias, de las psicoterapias, que son todas las terapias transpersonales. Están interesadas ya en esa esencia, digamos, así lo consideran ellos, es esta parte de ti que te trasciende a ti y a tu existencia actual. Que hablan de el alma, que hablan del espíritu, que hablan de otras frecuencias, otras dimensiones, otras energías. Yo todavía no me considero muy bueno para explorar esos territorios. Yo me quedo todavía explorando como tu ser auténtico, que es lo que la gestal hace, ¿no? Pero cómo negar que hoy en día
hay un boom, hay un desarrollo importante y un reconocimiento cultural de que hay energía, de que hay frecuencias, de que hay alguna parte de mí que se siente como más trascendente que mi propia existencia actual. Y es un boom que hay muy importante en algunas corrientes terapéuticas ahorita. Yo me ubico en la Gestalt, en esta búsqueda de quién eres cuando no estás cumpliendo con un papel. Ok, de acuerdo. Y digamos que tipo las constelaciones familiares, lo que puede ser trabajo psicocorporal o la situación misma que comentaste de la bioenergía o la arteterapia, pueden ser o son caminos que en este caso el terapeuta gestal puede utilizar para acompañar a la persona. ¿Es así o es más una especialización en ese sentido de cuál es el camino? Esto para que pues las personas puedan entender si una persona dice que es constelaciones familiares, solo me va a hacer terapia de constelaciones familiares o también puede darme, como terapeuta gestal específicamente, puede brindarme otro tipo de terapia o de técnica. Mira, yo lo he dicho y yo creo que ya me lo has escuchado antes. Los terapeutas somos acompañantes. No somos quienes saben por dónde viajar, sino viajamos contigo en tu proceso de búsqueda. Cuando tu proceso de búsqueda es auténtico, basta con que alguien te escuche y te espejee y ya vas en buen camino. Y cuando esta persona además tiene recursos para avisarte cuando te estás perdiendo del camino, pues ya vas de gane. Pero no es necesario elegir a alguien que se sepa el camino, porque nadie se sabe el camino. Por eso digo que lo que ignoro es mucho más que lo que sé. Y por eso digo que nadie sabe de tu existencia más que tú, y nadie sabe cómo se vive tu vida mejor que tú, aunque sé que tú no lo sabes. Pero quien va a tener la intuición, las herramientas, los recursos para explorar y vivir tu vida, no vas a ser nadie más que tú. No hay un experto en tu vida, por más que haya estudiado. Yo lo digo así, llevo 3 maestrías, 3 especialidades y un doctorado, además de la licenciatura. Nunca leí nada sobre la vida de Pedro. He leído sobre muchas cosas, pero sobre tu existencia, aquí tú eres el experto y no yo. Y no por mucho saber significa que ya me sé tu camino. ¿Sí? Sí. Entonces, yo insisto, para el público que nos escucha, no tienes que saber elegir. Ya por dato cultural, podría decirte, las terapias cognitivo-conductuales son las herederas de la primera etapa que yo decía, la primera escuela, que es el conductismo. Y tienen sus grandes virtudes, ¿no? Porque además incorporaron el avance de la psicoterapia y entonces se meten a procesos interiores cognitivos y esto les ha dado un desarrollo muy impresionante. La terapia bioenergética y las terapias psicocorporales, así como la terapia sistémica, entre las que incluyo las constelaciones, son más bien de la segunda etapa de la evolución de la psicología, que son las terapias analíticas. Les llamo analíticas porque el método de adquirir conocimientos son sobre todo la interpretación de lo que te pasa. La terapia corporal te ayuda a leer lo que tu cuerpo expresa, pero lo lee desde esta perspectiva de interpreto lo que te está pasando, que es el recurso analítico. Las constelaciones familiares son un heredero también de las terapias sistémicas, que son psicoanalíticas en principio, pero que amplían su visión a no ver solo el paciente como objeto de estudio, sino que ven el sistema familiar completo como el asunto a entender y a atender y encontrar los equilibrios necesarios en el sistema en donde el paciente hace síntomas y habla de la disfuncionalidad de todo el sistema familiar, pero sigue siendo analítico. Las terapias humanistas se fijan más en otras circunstancias más amplias de tu existencia, tu historia, tus expectativas, tu manera de entender, tu filosofía, tus ideales, tu cultura, tu contexto, tus interacciones,
Y ahí es donde yo acomodo la terapia gestal. Yo lo considero evolucionada en relación a las otras de las que te hablaba. Las terapias existenciales y la terapia gestal es una terapia existencial. Se centran en tu experiencia de existir, qué saldo te está dejando en tu interior. De acuerdo. Fíjate que recientemente he tenido es un conflicto conceptual en relación a el término psicólogo y psicoterapeuta. No sé si te ha pasado que las personas tienen un entendimiento distinto de lo que hace un psicólogo y no saben qué es lo que hace un psicoterapeuta. A mí me han preguntado, ¿eres psicólogo? Y yo digo, pues estrictamente no, soy psicoterapeuta. ¿Y qué hacen los psicoterapeutas? Digo, pues hacemos un acompañamiento emocional, buscando acompañarte para la resolución junto contigo de ciertos conflictos de tu vida, en fin. Me dicen, lo mismo que hace un psicólogo. Y así de, pues sí. Justo quería preguntarte eso porque, y lo traigo a la mesa con todas mis dudas de tú cómo ves esta situación psicólogo, psicoterapeuta al día como hoy. Y justamente hablabas de la cantidad, o hablábamos de la cantidad de psicólogos que se van graduando año con año. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formaciones o estos dos personajes, por así decirlo? Es que es un asunto de la teoría de los conjuntos. Hay términos que abarcan a los otros. Ok. Un psicólogo es un profesionista, estudiante de la conducta humana. Estudiar la conducta humana no necesariamente significa acompañar los procesos de crecimiento personal. Es decir, estudiar tus procesos de cómo aprendes, estudiar el comportamiento estadístico de la población, son asuntos del psicólogo. Estudiar la generación de la enfermedad o la definición de la salud son términos del psicólogo, pero el psicólogo no es en sí mismo nada más un acompañante. Es decir, los terapeutas hacen el trabajo de los psicólogos, sí, una parte. Ok. Pero no necesariamente pertenecen al conjunto de los psicólogos. Es decir, digamos, en términos generales, podríamos decir, hay comerciantes y hay comerciantes de verduras. Uh-huh. Hay psicólogos y hay psicoterapeutas. El término psicólogo es un término más amplio que el término psicoterapeuta. ¿Sí? Pero no quiere decir que para ser psicoterapeuta haya que ser psicólogo necesariamente. La psicoterapia, a diferencia de la psicología, ya no es una ciencia que estudia, sino es la habilidad práctica de acompañar a alguien en un proceso de sanación, de resolución y de búsqueda. Digamos que los psicólogos que se dedican a la clínica se forman como terapeutas. No todos los psicólogos hacen psicoterapia. Hay psicólogos que dedican su vida a mejorar la producción en las empresas, por ejemplo. Sí. O a acompañar los procesos de aprendizaje en las escuelas. Ellos no hacen psicoterapia. Algunos psicólogos se dedican a la psicoterapia, sí. Algunas personas con unas formaciones alternas a la psicología se pueden formar como psicoterapeutas. Esa es como mi manera de verlo. Así que, cuando la gente pregunta ¿qué es un psicoterapeuta? Podemos decir, pues es una especialidad entre los psicólogos. Y aunque no seamos psicólogos, sabemos que nos metimos a estudiar psicología. Porque para ser terapeuta hay que saber psicología. Pues cualquier formación terapéutica te va a explicar nociones de cómo funcionamos, de cómo es la conducta humana, de cómo nos comportamos, porque es necesario para el acompañamiento. Sí, no tal cual el título de licenciatura en psicología per se. Sin embargo, los conocimientos hablo en mi caso, los conocimientos en términos de conductas y comportamientos humanos definitivamente sí se adquieren. Y eso es parte de la psicología. Esa es parte de la psicología. Uh-huh.
Okay. es que el conocimiento no es, y cada vez nos queda más claro, una serie de cajitas aisladas donde nos metemos. Se puede ser matemático y aprender y profundizar en los procesos humanos. O se puede ser arquitecto y profundizar en los procesos humanos. ¿Por qué? Porque en donde nos metamos finalmente, lo humano lo abarca todo. Cualquier área en la que estés, está implicado el ser humano. Y pues hay vendedores que saben mucho de psicología y hay empresarios, productores que saben mucho de psicología y hay matemáticos o físicos que saben mucho de psicología. ¿Por qué? Porque lo que estudian es un producto de lo humano. Entonces lo humano lo abarca todo y entonces no es exclusividad de los psicólogos conocer sobre los humanos. Eso es muy, muy claro, ¿no? Muy bien. Y yo soy psicólogo de formación. Sí. Y conozco muchos psicólogos que quieren mantener la exclusividad. Pero a mí me parece que ese es un asunto más comercial. Así como, no pongas tu changarro en mi mercado, ¿no? Sí. Pero en realidad no hay una delimitación. Para ser un buen terapeuta sí hay que tener un proceso personal profundo y para ser un buen terapeuta sí hay que tener una formación teórica profunda. Eso sí, eso es serían, indispensable. Listo, esos serían 2 puntos que tú ves necesarios para una persona que pueda acompañar a otra. Pedirme que acompañe tu proceso sin conocer mi propio proceso es tanto como pedirme que te ayude a hacer un pastel si nunca me he metido a la cocina. Uh-huh. Te acompaño, pero no te voy a ayudar nada, ¿no? Entonces sí, un psicoterapeuta necesariamente tiene un proceso personal profundo, pero necesariamente tiene un marco teórico y técnico de cómo acompañar y cómo intervenir. Si no tiene esas 2 cosas, no es psicoterapeuta. Sí, este tema bueno, quería justamente sacarlo para saber tú qué opinabas al respecto, porque socialmente me topé con esa duda de qué decir sin tampoco quitarle mérito a una persona que estudió tantos años para ser psicólogo o psicóloga, ¿no? Entonces dije, ok. Sí, pero tú para ser terapeuta estudiaste otra cosa con muchos años también. Hay una equivalencia. La licenciatura nos permite aprender a aprender. Cualquier licenciatura nos enseña un método científico implícito, ya sea licenciatura en sistemas computacionales o licenciatura en matemáticas, nos enseña un método científico. Y entonces tener una licenciatura es decir, tú eres alguien que sabe que lo que aprendió está revisado con una buena metodología. Sí, eso sí. Un posgrado, una especialidad, una maestría, ya lo que te habilita es para ejercerlo. Uh-huh. Ya te da herramientas más técnicas. Y un doctorado lo que te da es conocimiento de cómo generar nuevo conocimiento. Y yéndome un poquito atrás, Alejandro, en este tema de que estudiaste psicología y clínica, ¿cómo es que decidiste estudiar eso? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿En qué momento el tema de estudiar eso y meterte a este mundo? Nos podemos ir a donde sea necesario. No sé si fue en tu adolescencia, en tu niñez, en tu orientador vocacional de aquellos tiempos te dijo, te veo madera de que puedas ser psicólogo. ¿Cómo lo descubriste? A veces me avergüenza contar esta parte de mi vida, ¿no? Es que es fácil contarla. Yo reconozco hoy que, dadas las circunstancias de mi historia, yo tenía mucha inclinación hacia el observar, hacia el acompañar y un deseo profundo de ayudar a resolver. Yo tengo un hermano mayor que yo que desarrolló una enfermedad a partir de un accidente y yo quería aprender a ayudarlo a sanarse. Fue un trauma craneoencefálico y que le generó epilepsia. Y yo quería conocer cómo funcionaba el cerebro y estas cosas. Pero honestamente hablando, cuando yo estudié la preparatoria, me metí al área de químico-biológicas con la expectativa de estudiar medicina veterinaria.
Era lo que yo quería estudiar y me inscribí y aprobé el examen. Pero la circunstancia fue que me metí a la Facultad de Medicina Veterinaria y la universidad en la que me inscribí se fue a huelga 2 semanas después de mi ingreso. Entonces me regresé a la ciudad y como la huelga se prolongó, pues yo decidí estudiar algo y lo que me encontré fue la psicología. Así que tuve un proceso de reflexión profundo sobre la psicología casi de 1 día y medio. Casi 1 día y medio pensé si psicología me interesaba. Es decir, me enteré del examen de psicología 1 día y medio antes del examen de admisión. Y encontré ficha, por fortuna, entonces no estaban tan peleadas las fichas. Encontré ficha y así sin mucho preparar pasé el examen. Y entonces dije, pues me quedo estudiando psicología mientras me abren otra vez la formación en veterinaria, mientras la huelga termina. Y ya cuando me metí a estudiar psicología y entendí lo que se trataba y fui viendo, dije, bueno, ya nada más acabo de aprender psicología y me meto a medicina veterinaria. Yo calculo que unos 45 años más ya acabo de entender algo de psicología mientras empiezo con la veterinaria. Y sigues esperando ese momento. Todavía no llega, te digo que todavía es mucho más lo que ignoro que lo que ya sé. Entonces así fue el acercamiento. Pareciera que la misma psicología más bien te encontró o fue a buscarte. Como que se me atravesó de pronto, honestamente. Y ha sido un camino que me ha fascinado y un camino que me ha ayudado a crecer, a resolverme, a conocerme, a entender mis límites, a entender de lo que sí soy capaz y de aceptar de lo que no soy capaz y que le corresponde a otro resolver. Ha sido un proceso de mucho crecimiento. Porque estudiar la conducta humana, que fue lo que estudié en la carrera de psicología, fue estudiar a Alejandro. Y acompañar a cualquier persona que ha acompañado a lo largo de todos estos años de psicoterapia ha sido pararme junto a ti o frente a ti, mirarnos a los ojos y entender el camino de tu alma y luego quedarme pensando qué me enseñó para el camino de mi alma. A veces con mucha tranquilidad, a veces con una revolución enorme, porque estar frente a otra persona, sentarte, conectar con ella, es exponerte, es compartirte, es abrir tu corazón al corazón de la otra persona que se abre frente a ti. Y no se puede abrir el corazón a otra persona que te abre el corazón sin transformarte. Sigo aprendiendo y creciendo. Y además desde el 84, 85 empecé mi proceso terapéutico. Y todavía sigo descubriendo cosas maravillosas y novedosas que decían, ¿cómo es posible que de tantos años de marquesa todavía no sepa mover el abanico? Pues porque me sorprenden las cosas que estoy encontrando en este último mes en mi proceso terapéutico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y no he parado de estar en terapia desde entonces. Es maravilloso el mundo interno, no se acaba. Eso es interesante. Igual me gustaría tocarlo, el cómo un psicólogo o psicóloga o un terapeuta es recomendable que esté en terapia o que vaya al psicólogo o a la psicóloga. O sea, pareciera que hay esta idea de que los psicoterapeutas o psicólogos, psicólogas son seres resueltos y que se saben cómo arreglar, entre comillas, la vida de las personas. Sí existe esta idea popularizada porque me encuentro muchas veces con que me dicen, ¿cómo si tú eres psicólogo te enojaste? Uh-huh. ¿Cómo si tú eres psicólogo estás triste? ¿Cómo si tú eres psicólogo te cansas? ¿Cómo si tú eres psicólogo te conflictúas y no te entiendes con alguien? Pues no, insisto, ningún libro que he leído ha hablado sobre la vida de Pedro, pero tampoco ninguno ha hablado sobre la vida de Alejandro. La única persona habilitada para conocer a Alejandro soy yo. Y soy el guía de mi proceso de exploración. Y si es necesario que mientras estoy en la búsqueda, alguien camine junto a mí y me diga, oye, ya te fuiste por un camino que va para Pénjamo y tú quieres ir a Guadalajara, ¿no? Sí, es una ayuda indispensable. Porque digamos que mi persona, mi ser, mi corazón, mi mirada, mi atención es la herramienta con la que te acompaño a ti. Más que mis conocimientos. Sí los necesito, pero lo que me guía, lo que me sirve para acompañarte es mi mirada, mi atención, mi corazón.
y no atender mi mirada, mi corazón, siendo terapeuta, es como ser zapatero y no afilar mis herramientas, ¿no? Si me dedico a crear calzado, pues tengo que tener mi maquinaria bien aceitada y tengo que estarle dando mantenimiento. Porque si no, a lo largo de 3 o 4 días me voy a tronar. Es indispensable la formación, la actualización, pero es indispensable el proceso personal y la supervisión. Son caminos para, pues, avisarte lo más pronto posible cuando ya te saliste del camino, ¿no? Sí, y justamente ir desmitificando esta idea de que el terapeuta, el psicólogo, la psicóloga son seres iluminados y que levitan y que pueden y que tienen toda su vida perfecta. O sea, al final del día también continuamos como las mismas personas que llegan al consultorio, que se convierten en pacientes, seguimos transitando la vida como ellos. Y también enfrentando nuevos desafíos y nuevos niveles también dentro de algún conflicto que creímos haber tocado, resuelto, entre comillas. Sin embargo, pues se presenta de alguna otra manera o con algún otro enfoque. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es justo seguimos siendo seres humanos y personas como las mismas personas y seres humanos que pueden llegar en este caso, a ti, a mí, como para poder buscar un acompañamiento. Pero esto no es nada raro. Todos somos seres en proceso y somos caminantes y somos aprendices de la existencia. No es asunto de terapeutas. Todos los que tú conoces son personas en proceso. Y apenas terminamos de lograr algo y ya queremos otra cosa. Y apenas conocemos algo y ya tenemos curiosidad por conocer otra cosa. Y apenas conseguimos comprarnos el coche y la casa que queríamos y ya estamos soñando con las vacaciones. Siempre estamos aspirando a más. Es inevitable. Digo yo, es una condición del alma humana. Todos somos en proceso y no acabamos nunca de estar hechos hasta que acabamos de estar. Y lo que hayamos completado, ¿no? Nadie puede decir, yo ya acabé, yo ya terminé de vivir mi vida y acabé con mi existencia. Si todavía vivo, si todavía respiro, si todavía me muevo y si todavía amanezco mañana, no he acabado. Eso no es exclusivo de los terapeutas, es condición humana. Y como tú lo dijiste, los terapeutas somos casi seres humanos. Fíjate que te iba a preguntar en relación a los temas que tú te has encontrado que la gente llega a ti para un proceso terapéutico, para terapia, pero no sé si sea válida con esto, con las respuestas que me has dado en el sentido de que la terapia gestal, la que practicas, busca al final del día hacer el reencuentro con la persona, con su ser esencial. ¿Sigue siendo importante el tema con el que llega la persona a terapia? Digo, en tanto que que estás en búsqueda, cualquier pista que tienes de, le voy a dar para acá, es una ayuda importante. Okay. Yo en psicoterapia y en mi papel de formador de terapeutas suelo decir, no le creas al paciente cuando dice que viene a esto, porque no sabe a qué viene. No porque yo sí sepa, sino porque sé que si veniste a mí es porque estás perdido. Es un buscador que perdió la ruta, si no, no me andarías buscando, ¿no? Entonces, el proceso de poder parar y revisarte y decir, ok, vengo porque este es el grito de mi alma, es un proceso que requiere cierto proceso terapéutico ya para identificarlo. Pero los temas son la puerta. Los temas son los pretextos con los que me acerco. Okay. La búsqueda es la misma. Me busco a mí. Busco sentirme pleno, sentirme realizado, o al menos sentirme en el camino. Todos de alguna manera o de otra lo estamos buscando. Ya sea que lo veamos como que mis problemas son con los demás y tengo problema con mi pareja, o tengo problema con mis padres, o tengo problemas en mi trabajo, o tengo problema conmigo mismo que no logro deshacerme de esta adicción, que no logro deshacerme de esta compulsión, que repito siempre los mismos patrones. La búsqueda siempre es cómo vivir una existencia que me deje un mejor sabor de boca.
yo diría que, siendo simplista, todos los que vienen a terapia y los que no vienen a terapia andamos en esa búsqueda. Lo real es que hay muchas formas hoy de perdernos. Hace unos momentos comentábamos esto, de que la búsqueda hacia el interior no es una novedad, que desde el oráculo de Delfos ya nos estaban recomendando: búscate a ti mismo y conócete a ti mismo. Pero quizá hoy, como muy pocas épocas de la vida, nos confundimos con la idea de que la existencia no se trata de ser, sino de parecer. Como que si doy el gatazo y salgo bien en mi Facebook y me veo feliz en mi Facebook, entonces ya la hice. Y pronto nos topamos con que tengo un Facebook perfecto y todo el mundo me envidia mi vida, pero yo no estoy satisfecho con mi existencia. O la otra idea que nos atora frecuentemente, que en vez de parecer, nos dedicamos a tener. Y parece que tener la casa, el perro, la familia y el coche son lo que le va a dar sentido a mi existencia. Y también nos descubrimos que lo conseguimos y tampoco obtenemos la plenitud. Y la otra, que también nos atora mucho en estos días, en vez de ser, nos dedicamos a hacer. Y no paramos de estar todo el día haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, como si para eso hubiera nacido. Yo digo, sí nací para encontrarme, para encontrar la manera más plena de ser yo. Ok, muy bien. Creo que sí contestaste muy profundamente a mi pregunta en relación a este asunto de los temas. Me llamó la atención la formación de arteterapia y qué tanto la usas, cuándo usarla. Si alguien te encuentra y ve que Alejandro es arteterapeuta, esperaría entonces que en una sesión pongas a hacerle qué, o cómo funciona en una terapia la arteterapia. Mira, mi experiencia como terapeuta es que lo importante no es la herramienta que yo use, sino lo que está pasando en nuestro encuentro. Y si para encontrarnos e ir más profundamente hacia ti me viene bien el psicoanálisis, yo uso psicoanálisis. Y si me viene el estudio de tu conducta, yo uso conductismo. Y si me viene bien arteterapia, uso arteterapia. Es decir, no quiero ser un carpintero que se especializa en tener un martillo en la mano y clavar clavos. Quiero ser un creador de muebles. Y más bien voy a buscar las herramientas dependiendo de lo que quiera construir. La arteterapia es una herramienta muy fascinante para mí. Lo digo particularmente para mí porque lo he dicho en muchos espacios. Yo dejé descuidada mi vocación de artista por responder a las circunstancias de mi vida. Pero mi gusto, mi búsqueda, mi persecución del arte, de la belleza, ha sido una constante en mi vida. Yo tengo un bohemio hipioso por dentro al que no le dediqué mucho tiempo por muchos años. Y luego encontré en el arteterapia una manera de fundir mi camino como terapeuta con mi camino como artista. Pero cuando me puse a estudiar arteterapia, reconocí como verdadero algo que yo ya sabía, que el lenguaje del arte es un lenguaje más natural en los seres humanos que incluso la palabra misma. La palabra ha sido la herramienta fundamental de los terapeutas por muchas épocas, pero con la llegada de la terapia de juego y el juego como recurso terapéutico, y con la llegada del arte como recurso terapéutico, se ha dado un paso muy importante hacia adelante, porque a veces algo que no alcanzo a explicar a mi terapeuta con las palabras, que digo, no sé cómo decirte esto que estoy sintiendo, pero digo, a ver, píntalo ahí. Pues sí, que yo no sé pintar, no pintes, nomás dime de qué color es eso que estás sintiendo. Y se expresan con arte, entonces se encuentran que es mucho más fácil explicar y que lo creado explica mucho mejor lo que está pasando adentro que lo que puedo hablar con mis palabras. El arte como un recurso más viejo en los seres humanos, en la humanidad mucho más viejo que incluso el desarrollo del lenguaje,
es un recurso natural y poderoso en todos los seres humanos. Y he aprovechado y he aprendido a usar esta herramienta para explicar mejor lo que está pasando en el mundo interno. Pero también he aprovechado esta herramienta para aprender a salirme de los caminos neuróticos de la repetición constante, enfrentándome con lo no determinado de cómo debe serse, cómo debe terminar y cómo debe parecerse. Si me dedico a copiar una fotografía en arte, no soy artista, soy artesano o soy copiador. Pero si me dedico a expresar mi arte, entonces voy a meterme por un camino creativo que me implica salirme de mis patrones neuróticos. Y esto es sanador en sí mismo. Es una maravilla la arteterapia para mí. Y como a mí me ayuda a fundir mis dos vocaciones, pues me tiene fascinado. Es una herramienta más de las que tú puedes echar mano en todo este proceso terapéutico. Y entiendo que es una herramienta que te gusta mucho, de tus favoritas entonces. Sí, es una de mis herramientas favoritas, pero me gustan también las herramientas del análisis, las herramientas de las constelaciones, el análisis de la transferencia, la musicoterapia, la búsqueda del diálogo profundo, las habilidades de conversación, el trabajo con la sexualidad. Es decir, yo no me vendo como el que martilla en la analogía del carpintero. Sí, yo me vendo como el creador de muebles. Ok, o como el que hipnotiza. Sí, porque afuera hay especialistas, psicólogos o psicoterapeutas que se venden con una especialización, ¿no? Y digo hipnosis porque luego me he topado con gente que dice, oye, ¿conoces algún psicólogo que hipnotice? Es que quiero ir a que me hipnotice. Es que, a ver, en la época del surgimiento del psicoanálisis, la hipnosis fue una herramienta muy poderosa del estudio del interior. Pero hoy en día, cuando hablamos de un terapeuta que es hipnoterapeuta, estamos hablando de un profesional con un montón de recursos que no solo es el meterte en trance inconsciente. La terapia hipnótica más desarrollada hoy es la hipnosis ericksoniana. Sí. Y Erickson era famoso por usar 7 canales de comunicación simultáneamente con sus pacientes, además de meterlos en trance hipnótico. Cuando dices 7 canales, ¿a qué te refieres? Que él controlaba el ambiente, que él controlaba el tipo de interacción, que él controlaba las creencias, que él controlaba en los procesos terapéuticos. Okay. Y los hipnólogos hoy ericksonianos son maravillosos y son profesionistas bien formados, no en una herramienta. Hay una herramienta que los identifica y que los define, pero tiene una formación muy completa. Muy, muy completa. Yo los recomiendo mucho. Pues bueno, ya estamos entrando a la recta final de esta conversación. Me gustaría saber si tienes tú algo que quisieras decir en relación a esto que hemos platicado, algo que quieras aportar. Pues lo que más está en mi corazón ahorita es la gratitud de la invitación. Como que me honra que me trates como alguien que vale la pena escuchar. Digo, qué buena onda. Se agradece la voluntad. Hablar de la psicología, de la psicoterapia, es un tema que me ha fascinado toda la vida. Pero me gustó mucho llevar la conversación hasta entender que detrás del psicólogo y del personaje del psicólogo habemos personas en proceso, personas en búsqueda. Que yo, antes que ser psicólogo, que antes que ser terapeuta, que antes que haber estudiado esto o aquello, soy Alejandro, una persona en búsqueda de disfrutar de mi existir. Y que probablemente eso me habilite a acompañarte si tú eres alguien que también está buscando que tu vida sea más agradable. Sí, muy bien. Pues justo comparto totalmente contigo esa visión y qué bueno que la estemos platicando, grabando y eventualmente compartiendo a la gente que se vaya a topar con este video, este clip, para que justamente entiendan que los psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas también somos como los mismos pacientes o las personas que buscan esta ayuda. Voy a decir ayuda porque la gente lo entiende así, no necesito a alguien que me ayude.
Entonces, somos esos seres también que eventualmente también piden ayuda, piden acompañamiento para, en este caso, en esta labor que hacemos. Pararme junto a ti y comprender lo que estás pasando, sí es una ayuda. No es la resolución de tu problema, pero no es lo mismo sufrir un dolor en soledad que sufrirlo acompañado. Y si quien está acompañando te sabe acompañar, entonces sí es una ayuda en la búsqueda. Ok. Yo sí creo que sí. Está muy bien. Sí, y qué bueno que lo comentas, porque también buscaba tener mucho cuidado de justo, de no decir el término ayudar para que la gente también no entienda de que, tú sácame de aquí. A ver, yo ya llegué aquí, ten tus 500, 600, 400 pesos de la sesión y quiero salir sonriendo y transformado y luminosa, ¿no? Entonces, por eso trata de tener cuidado con eso. Pero sin embargo, en esa sutileza de la ayuda terapéutica, del acompañamiento terapéutica, hay también ese sentimiento de ayuda del lado de los pacientes. Si el paciente no me percibe como alguien que le ayuda en su búsqueda, no se va a quedar. Ahora, si el paciente me percibe como el encargado de sanarlo y él no tiene que meter la mano más que pagar sus 500 pesos, tampoco se va a sanar. Y eso es importante comentarlo. Sí, exactamente. O sea, y yo en pasados episodios he comentado ese punto de que la gente cree que alguien más lo va a sanarlo, ¿no? O sea, que no, sin tomar sus responsabilidades y su camino también para. Sí, yo lo digo así. Si tú crees que la solución a tus problemas está en lo que haga otra persona que no eres tú, acostúmbrate a tus problemas porque los vas a seguir teniendo. Solo tú los puedes transformar. Definitivamente. Estoy de acuerdo también con eso. Pues Alejandro, te agradezco mucho el tiempo, el esfuerzo, la paciencia el día de hoy en hacer la grabación de este podcast, un episodio especial con tu compañía. Las personas, ¿cómo pueden encontrarte si quieren saber más de ti? Pues buscándome en Integro Bajío. Integro Bajío, muy bien. Bueno, ahí pueden encontrar cualquier información de Alejandro. Y igual, para que la gente sepa un poco, ¿quieres platicar algo de por qué Integro Bajío o qué es eso de Integro? Integro es el Instituto de Formación de Terapeutas con enfoque gestal. Y yo he coordinado durante los últimos 26 años nada más la formación de los terapeutas en la maestría de terapia gestal aquí en la región del Bajío. Ese es el nombre que tenemos, Integro en el Bajío. Muy bien, listo. Ahí pueden encontrar a Alejandro y ponerse en contacto con él o con el mismo instituto para cualquier servicio que requieran en todo este tema de la terapia. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Bueno, pues a todos quienes vieron o escucharon este podcast, les agradezco también mucho. Ya saben, donde se encuentren este clip, este video, este audio, compártanlo, den like, suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.